Muchas gracias, qué amable. Muchas gracias a todos y gracias a, pues a todos por invitarme aquí, que está padrísimo. Bueno, yo me llamo Enrique Lomnitz y el trabajo que yo vengo haciendo, a ver que se ponga mi presentación. El trabajo que yo hago deriva un poco de un interés, por un lado muy fuerte por temas de medio ambiente, que es un tema que me nació desde la adolescencia tardía y una preocupación muy fuerte por temas ambientales, pero también me gusta mucho el ambiente construido y me interesa mucho la gente y el bienestar de la gente, y entonces me interesa mucho este tema de cómo los humanos podemos tratar de reimaginar nuestra relación con el entorno. Y yo creo que para poder inventar o planear o visionar nuevas propuestas para el futuro es muy importante también tratar de entender un poco de dónde vinimos. Y yo desde hace mucho me interesé mucho un poco en cómo pasamos, en el caso de la Ciudad de México, que es de donde yo soy, de esto a esto. Y es una historia muy impresionante, y yo creo que lo que ha pasado en el Valle de México es uno de los ejemplos un poco de ecocidio más impresionantes. Y me interesé hace muchos años en esta historia, ¿no? Cómo llegamos de ser la Venecia de las Américas a ser, según el Nature Conservancy, la tercera ciudad con mayor probabilidad de quedarse sin agua en el mundo. Especialmente siendo que seguimos siendo un lugar donde llueve mucho, ¿no? Llueve como 50% más agua en la Ciudad de México de lo que llueve en Londres, por ejemplo, y cae en la cuenca del Valle de México, creo algo así como 5 veces más volumen de agua en lluvia de lo que consumimos. Entonces, ¿cómo nos pasó esto? Y bueno, el punto de partida lo tomo como la cuenca del Valle de México, como lo era cuando llegó por primera vez Hernán Cortés y su bandita, y se encontraron con esta Venecia americana. Y la Ciudad de México en ese entonces, que estaba construida en el lago Texcoco, ya tenía como una infraestructura hídrica impresionante, ¿no? La podemos ver un poco en estos renders, ¿no? Está el Albarrado en Nezahualcóyotl, una obra como de 17 kilómetros de largo que separaba las aguas como más saladas de Texcoco de las aguas un poco más dulces, donde estaba la capital Tenochtitlán, y pues todas estas obras de acueductos y de sistemas como de manejo en el agua, pero todo estaba como pensado para cómo construir una ciudad en el agua. Y cuando llegaron los españoles y se dio la gran guerra de conquista de Tenochtitlán, se destruyó toda esta infraestructura. Parte de la guerra para conquistar la Ciudad de México involucró destruir los acueductos y destruir el Albarrado para inundar a la ciudad y quitarle su agua potable a la vez. Y después se propuso reconstruir la capital ahora de Nueva España, en donde había sido Tenochtitlán, pero en vez de reconstruir el sistema de chinampas que existía antes, se planteó más bien hacer Madrid, básicamente, en medio de la cuenca del Valle de México. Entonces, en 1607, el virrey de México ordenó, o sea, juntó a un ejército de indígenas y los puso a hacer un tajo, el Tajo de Nochistongo, y básicamente, así al chile como suena de bestia, hicieron un hoyo en la montaña para empezar a drenar el lago de Texcoco. Y entonces pues, se fue drenando el agua y empezó a crecer la Ciudad de México, pero pues, conforme iba creciendo la ciudad, cuando venían las lluvias subía el nivel del agua y entonces inundaba la ciudad, y entonces necesitaban hacer otro hoyo más profundo, más grande, para sacar más rápido el agua, y entonces se siguieron haciendo obras públicas que fueron secando paulatinamente la cuenca del Valle de México. Hasta que llegamos al presente momento, donde no queda casi nada del lago, no queda un cachito en Xochimilco, queda el Nabor Carrillo, que de hecho es una cosa artificial, y todo el sistema de agua en la Ciudad de México está diseñado para que cuando llueve, porque llueve torrencial en la Ciudad de México, llueve mucha agua en muy poco tiempo, entonces pues la tendencia es a que se inunde. Entonces todo el sistema está pensado para que saquemos lo más rápidamente posible el agua de la cuenca para evitar inundarnos. Entonces lo que hicimos fue básicamente agarrar, este es un diagrama de todos los ríos que siguen existiendo, que alimentaban el lago de Texcoco, y lo que hicimos fue entubarlos. Todos estos, como en azul más profundo, representan ríos entubados y los conocemos como Río La Piedad, Río Churubusco. Abajo de la avenida sigue corriendo el río en un tubo y los vamos llevando a estos grandes interceptores
que expulsan el agua del valle. Entonces, toda la lluvia que cae corre por el asfalto, entra al drenaje y lo sacamos rápidamente de la cuenca. Y todo está pensado para lograr esto inmediatamente. A la par, pues la ciudad ha crecido. Creo que éramos 1,5 millones en 1940, ahorita somos 22, 23 millones de personas. Entonces, la cantidad de agua que sacamos del subsuelo pues ha ido creciendo de forma impresionante. Nos sacamos agua en la Ciudad de México como para llenar el Estadio Azteca entre 2 y 3 veces al día. Imagínate si el Estadio Azteca fuera un vaso, todos los días lo que bombeamos del subsuelo llena eso. Tenemos niveles de hundimiento de la ciudad de hasta 40 centímetros por año en partes de la ciudad. Entonces, básicamente, estamos sacando cantidades impresionantes de agua del subsuelo, se está secando rápidamente, y el agua de lluvia, que antes la hubiera recargado, pues básicamente se está yendo al drenaje o se está evaporando en charcos en el asfalto, y una mínima cantidad recarga el acuífero. Entonces nos hemos acabado algo así como 10,000 años de recarga en 3 o 4 generaciones, ¿no? Por eso la Ciudad de México está en esta lista de ciudades con más posibilidad de quedarse sin agua en el mundo. Esto no es un problema como abstracto y a futuro, es un problema que se vive en la Ciudad de México y de forma muy, muy brutal. La gente en la periferia urbana de la Ciudad de México lleva años sufriendo problemas con el abasto de agua y estos problemas se están volviendo cada vez más severos. Entonces, en todo lo que son las colonias, especialmente del oriente, las zonas más pobres de la Ciudad de México, las zonas cerriles, la gente tiene un abasto de agua muy precario, ¿no? Entonces dependen de pipas, ¿no? Estas son, creo que esto es Tlalpan, pero no estoy seguro, pero muchísima gente está dependiendo de que les abastezcan el agua con las pipas, porque aunque estén conectados a la red de agua potable, pues les llega agua una vez por semana o una vez cada 2 semanas. Esto es Xochimilco, si lo puedes creer. Enormes partes de Xochimilco la gente está acarreando agua a mano y en burro, así como si estuvieras en un pueblito en lo más marginado, en la sierra más lejana, así está viviendo gente en gran cantidad de la Ciudad de México. Y en Iztapalapa está más cañón porque sí tienen conexión a la red, pero en varias colonias el agua les sale café o amarilla y apestosa. Entonces, esto coincide, esto también es Xochimilco, ¿no? Entonces tenemos una ciudad que, por un lado, por más que hacemos nuestros socavones, se hunde la ciudad y entonces nos volvemos a encharcar. Estamos en una ciudad que se está quedando sin agua y a la vez que se inunda año con año. Y esta es la gran como situación paradójica de la Ciudad de México. Es una situación como muy sufrida realmente por la población. Y una de las cosas que a mí me han afectado mucho de trabajar con el agua es ver realmente lo que es la crisis del agua, cómo es vivida por las personas que sufren o la escasez de agua y están acarreando su agua o les llega agua sucia de la llave, o la gente que todos los años se les inunda su casa con drenajes desbordados. Es una situación que a mí me indigna muchísimo. Y ante esta situación, desde hace muchos años, a mis compañeras y compañeros con quienes fundamos el proyecto que ahorita les voy a platicar, nos pareció como medio intuitivo y medio obvio que pues, la Ciudad de México debería de empezar a cosechar agua de lluvia en las casas. Es una idea, a mí me parece muy obvia, y sin embargo no era tan claro cómo lograr hacer este cambio. Y nosotros empezamos a soñar como con la idea de que la Ciudad de México se convirtiera en un lugar donde la captación de lluvia se normaliza y se expande y se masifica al punto donde cada vez que cae un aguacero, en vez de inundarnos, se llenen cisternas y tinacos y tanques en toda la ciudad y que podamos, por un lado, mitigar y mejorar el abasto de agua en estas zonas como muy afectadas, y que al hacer eso también la Ciudad de México entera empiece a funcionar de una manera como más lógica desde un punto de vista ecológico, ¿no? O sea, que el agua de lluvia que nos cae la usemos aquí en vez de mandarla por el drenaje y seguir explotando de manera como tan insostenible las otras fuentes. Y pensamos, pues la captación de lluvia promete como muchos beneficios, ¿no? De entrada, pues estás diversificando y aumentando el abasto de agua a la población sin tener que sacar más agua del acuífero. Entonces, eso es bueno. También pensamos, pues es una cosa interesante que te da la opción de poder aplicarlo donde más lo necesitas, ¿no? Y eso también suena muy obvio, pero la mayoría de las infraestructuras de agua las tienes que poner según lo permite la geografía o según hay una concentración grande de gente o lo que sea. La captación de lluvia puedes decir, yo quiero un sistema de captación en esa casa, en la punta de ese cerro yo quiero un sistema,
y puedes construir una infraestructura de agua exacto donde más la necesitas. Pues claramente, si masivamente captamos agua de lluvia, cuando cae el aguacero no va a entrar toda esa agua al drenaje a la vez. Entonces vamos a reducir el ingreso de agua a pico al drenaje y eso finalmente nos permitiría empezar a reducir un poco la intensidad de las inundaciones. Otra cosa que nos parecía bien interesante es la idea de transferir a la población la infraestructura de agua de la ciudad. O sea, en vez de tener una infraestructura centralizada, manejada únicamente por los técnicos operadores del sistema de agua, una infraestructura que esté en manos de la población y que la población, en vez de nada más ser un consumidor pasivo, esperando a ver si le llega o no el agua, que la población entera empiece a convertirse en una parte activa del manejo de su propia agua. Y eso nos parecía que sería la verdadera cultura de agua. Y al hacer todas estas cosas, al final lo que pensamos, pues lo que vamos a hacer es agregarle resiliencia a todo el sistema, ¿no? Vamos a tener un sistema que tiene más con qué sobrevivir la crisis que estamos viviendo y que está perfilada a empeorar tanto. Entonces, en el 2009 fuimos a casa de esta señora, Clara Gaitán, que es como la abuela mística del proyecto Isla Urbana, que es lo que somos, y le propusimos poner un sistema de captación de lluvia en su casa. Ella vive en una colonia de La Jusco que siempre ha tenido muchos problemas con el agua. Y pusimos un sistema de captación de agua de lluvia muy sencillo. Esta es una de mis cofundadoras, Jenny. Y pusimos un tanque, lo conectamos al techo de la casa y de un día al otro, de repente, la familia de Clara tenía un tanque de agua que estaba desbordando continuamente agua, ¿no? Y era bien padre porque las veías y de repente estaban así lavando las cobijas y las cortinas y las alfombras y todo, porque de repente estaban como viendo qué hacer con tanta abundancia de agua que nunca habían vivido. Y entonces fundamos Isla Urbana. Rentamos un local y un apartamentito cruzando la calle de la casa de Clara y nos pusimos a ver cómo tratar de impulsar la captación de agua de lluvia. Empezamos poniendo sistemas de captación muy rústicos, empezamos literalmente a la redonda de donde estábamos viviendo y empezamos a tratar de aprender cómo captar agua de lluvia de la mejor manera, ¿no? Hacer un desarrollo tecnológico adaptado al contexto de todas estas colonias periurbanas. Y con el tiempo pues empezamos a desarrollar sistemas cada vez más sofisticados, pero muy sencillos y fáciles de usar, que dan agua más limpia, que son más fáciles de usar, que son más aspiracionales, que la gente en realidad quiere tener en su casa, y ha sido un desarrollo tecnológico muy social. En paralelo, la verdad es que nos dimos cuenta luego, pues este no es un tema técnico principalmente. Hay una dimensión técnica, hay que aprender a captar agua de lluvia bien, pero lo que queremos es que la gente aprenda a captar agua de lluvia y lo quiera hacer. Entonces, este es un proyecto de entrada social. Entonces, desde el mero principio empezamos a hacer trabajo como perfilado a cómo logramos generar entusiasmo, interés y luego cómo logramos transferir y compartir los conocimientos. Entonces, juntas comunitarias, teatro en las calles, juntas masivas comunitarias. Esta es una junta comunitaria en Iztapalapa que hicimos el año pasado con como 600 personas, todas o casi todas de esas familias hoy por hoy están captando agua de lluvia. Hicimos un trabajo extenso también desde el principio de investigación. ¿Qué calidades de agua realmente hay? ¿Cómo puedes tener una buena calidad de agua en una ciudad tan contaminada? ¿Qué sistema funciona bien? ¿Qué factores en cómo lo aplicas afectan adopción? O sea, ¿por qué una familia sí le entra y otra no? ¿Qué es lo que las diferencia? Y toda esta investigación para tratar de entender realmente de fondo cómo hacer esto y cómo hacerlo bien. También a la par hemos hecho un trabajo enorme de tratar de generar contenidos, ¿no? Para justo difundir, capacitar, transferir conocimientos en todos los niveles, ¿no? Entonces hemos hecho muchos trabajos desde videos y documental y cosas así, siempre colaborando con un montón de gente maravillosa. La verdad que nos ha tocado, fue con Bloomberg y fue una súper experiencia, con un artista, Alejandra España, cómics de captación de lluvia para usar como difusión, muralismo. Esto es con un grupo que se llaman Secuoyas, buenísimos también, unos grafiteros de Chimalhuacán a toda madre, haciendo murales así en las colonias. Este es un manual que sacamos este año, un manual de captación de lluvia dirigido más bien a arquitectas, gente así que pueda integrar en sus proyectos. Y pues realmente tratando de llevar esto a la política pública, ¿no? Este es un mapa de la Ciudad de México que generamos con una investigadora, Beth Tellman, de la Universidad de Arizona.
gente de la UNAM y de la CESOP, que por primera vez mapeó manzana por manzana el grado de precariedad hídrica que se vive en la Ciudad de México, ¿no? No solo si están conectados o no a la red, sino cuáles son los niveles económicos, porque afecta mucho si eres rico o pobre y no tienes agua, porque un rico puede comprar una pipa y un pobre más o menos, ¿no? Y entonces estas cosas han apoyado también como la formulación de políticas públicas coherentes. Aquí está la doctora Sheinbaum y la doctora Robles de la Ciudad de México inaugurando el primer sistema de captación del programa de captación de lluvia de la Ciudad de México, que se lanzó el año pasado, que es un programa que diseñamos con ellas hasta el último detalle, ¿no? Esto es una parte del nuevo sistema al código de construcción que requiere que nuevas construcciones o capten agua de lluvia o reciclen y traten sus aguas residuales. Entonces, pues ha sido un trabajo enorme para tratar de que poco a poco la Ciudad de México se vaya volviendo un lugar que más y más logra aprovechar este recurso, que la verdad es que nos cae del cielo, que es muchísimo, es abundante y hoy por hoy lo desperdiciamos. Y pues los avances hasta la fecha, y con eso termino. Isla Urbana fue fundada en el 2009 hasta el presente. Directamente nosotros ya hemos instalado arriba de 20,000 sistemas de captación de lluvia, la mayoría en la Ciudad de México, pero en realidad tenemos en todo el país. Otros por lo menos 9,000 sistemas de captación que se han instalado en programas que diseñamos o codiseñamos con diferentes gobiernos en la Ciudad de México y en otras partes. Esta es una cifra bastante conservadora, pero más o menos 150,000 personas, yo creo que son más bien como 180 en la Ciudad de México, ya están hoy por hoy viviendo con la captación de lluvia siendo una de sus fuentes importantes de agua en su casa. Y estamos captando, yo creo que esto es como 1.3 ya hoy por hoy, pero arriba de 1,000 millones de litros de agua al año en la Ciudad de México, que además a mí me encanta, es un detalle forever, pero si los pusieras en botellitas de 1 litro y los pusieras en hilerita, le daría la vuelta al mundo como entre 6 y 7 veces, ¿no? Y esa es agua que todos los años se capta sin consumo energético, entregados directamente en las zonas que más padecen agua en la Ciudad de México. Esto es para mí un ejemplo de el tipo de propuesta que se necesita para que la humanidad transitemos del ecocidio a la regeneración. Y eso es lo que hacemos. Isla Urbana, muchas gracias. Gracias.